Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco la invitación que me hace la Universidad Mayor y la Universidad de Talca por conducto de sus directivos, el maestro William Valenzuela y el doctor Humberto Nogueira Alcalá, para poder estar el día de hoy con ustedes y compartir algunas reflexiones respecto de los instrumentos de defensa constitucional que existen en mi país, México. Estoy verdaderamente complacido, es la primera vez que me encuentro en Santiago de Chile y la verdad es que estoy verdaderamente contento. Es una ciudad bastante cálida, me agrada mucho y el trato por parte de las personas con las que he tenido contacto ha sido de primera. Bueno, en México el tema de la garantía de los derechos humanos ya tiene algún tiempo arraigado en nuestro país. Quizá un tanto relacionado con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y su cercanía con la Ciudad de México, así como la correspondiente independencia de nuestro territorio con respecto a la corona española. En 1803 se da el caso de Marbury versus Madison, que es uno de los antecedentes más enigmáticos del control de la constitucionalidad, porque los Estados Unidos de Norteamérica consolidan el primer documento jurídico constitucional escrito, al cual le sigue la Revolución Francesa con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que a su vez establecen esa regla en su contenido cuando disponen que ningún país podrá considerarse libre o democrático sin la existencia de un documento supremo denominado Constitución. Entonces, cuando hablamos del antecedente de los instrumentos de defensa constitucional, no me estoy refiriendo a antecedentes remotos, sino a antecedentes mediatos. ¿Cuáles van a ser los antecedentes mediatos? Pues bueno, a partir de la creación del Estado moderno. No nos vamos a ir al espacio medieval, ni nos vamos a ir al espacio del Imperio Romano, porque entonces sí, ya tendríamos que hablar de otro tipo de instrumentos que, si bien fueron un antecedente remoto de las acciones de protección de los derechos humanos, lo cierto es que las que nos deben de enfocar para esta tarde son las mediatas. En ese sentido, platicaba yo el día de ayer con algunos jóvenes, se dio la obra de Alexis de Tocqueville, La democracia en América. Se trató de un autor francés que muchos de ustedes ya han de haber leído, que viaja a los Estados Unidos de Norteamérica a investigar qué es eso que le denominan democracia, ¿verdad? Porque hasta ese entonces de la civilización, por decirlo de alguna manera, pues solamente habían monarquías constitucionales o monarquías moderadas y monarquías absolutas. Y entonces el sistema federal y el sistema presidencial inventado por los Estados Unidos de Norteamérica a partir de su independencia, pues era muy novedoso para los europeos. Se dice que ese documento escrito por Alexis de Tocqueville llega a la ciudad de Yucatán, a la ciudad de Mérida, Yucatán, México, y ahí lo conoce don Manuel Crescencio Rejón, que es el autor del amparo en México, del amparo moderno, del amparo tal y cual se le conoce hasta nuestros días, a partir de la Constitución que él emite en 1841. Él hace el proyecto de Constitución de 1841 y ahí se da el germen a nivel local de lo que es el amparo, pero teniendo como punto de referencia la Judicial Review norteamericana. Un instrumento de control o un instrumento de defensa de la Constitución frente a leyes, actos u omisiones que la contravengan. Lo curioso es que don Manuel Crescencio Rejón sí estableció al amparo en sus inicios con efectos generales en su sentencia. Pero Manuel Crescencio Rejón muere y le deja el proyecto a Mariano Otero, y Mariano Otero se encarga de establecer en el artículo 25 del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 de mi país el amparo, pero con efectos relativos. ¿Por qué con efectos relativos? Porque fue la transacción que logró con los diputados de ese entonces para poder aceptar la existencia del amparo, porque muchos de ellos se inconformaron y dijeron, no, espérame, ¿cómo que vamos a tener un instrumento que además de cuestionar nuestro trabajo nos lo va a declarar inconstitucional con efectos generales? No, eso no lo podemos aceptar, nunca. Bueno, está bien, va a tener efectos, pero solo interpartes. Sí. Entonces, a los efectos relativos de la sentencia de amparo se le denomina en México desde ese entonces como la fórmula Otero, porque la única manera que tuvo Otero de rescatar esa
institución que tanta falta le hacía al país en una situación tan crítica como la que se vivía en aquel entonces, era establecerlo en la Constitución, pero con efectos interpartes. Entonces ahí viene prácticamente el origen del por qué el amparo tiene efectos entre particulares. Eso, a lo largo del tiempo, ha sido criticado por muchos autores, porque dicen cómo puede beneficiar nada más a unos cuantos una sentencia promovida por unos cuantos, a eso me refiero, o a una sola persona, ¿sí? Una sentencia que lo ampara de una ley que es inconstitucional y a los demás se les aplica por igual porque no promovieron amparo. Entonces eso evidentemente provoca cierta reticencia en cuanto a si de verdad se está haciendo justicia con la promoción del amparo. Sin embargo, así hemos estado los últimos más de 150 años, ¿verdad? Y todavía no se ve cambio en cuanto a los efectos generales por parte de la sentencia de amparo, aunque sí se han hecho algunos ajustes de los cuales voy a hablar más adelante. Nuestra Constitución, evidentemente, es inspirada de la Constitución norteamericana. El sistema presidencial mexicano, pues evidentemente lo importamos de los Estados Unidos de Norteamérica y el sistema federal también. Entonces, importamos otra metodología de los Estados Unidos de Norteamérica que nuestro país estuvo oculta por mucho tiempo. Me refiero al control difuso. Como ustedes saben, existen dos metodologías para poder analizar el contenido de las leyes, actos u omisiones del Estado, que es el control americano, igual a difuso, y el control concentrado o denominado europeo. Evidentemente el primero fue el americano, el control difuso. Nosotros como mexicanos copiamos el control difuso. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de una interpretación contra legem del artículo 133 constitucional, estimó que los jueces de cada estado no tenían competencia para poder inaplicar las leyes en el ámbito de sus competencias. Y eso verdaderamente fue muy trágico porque muchas aplicaciones de normas inconstitucionales no se promovía amparo en contra de ellas. Entonces, difícilmente esas leyes inconstitucionales a nivel local podían declararse inconstitucionales a nivel federal y tener efectos interpartes. Entonces, la gran mayoría de esas normas quedaban vigentes y provocaban un serio perjuicio en la esfera jurídica de cada particular. Bueno, con motivo de la sentencia interamericana dictada en el caso de Rosendo Radilla, ¿sí?, se le jalan las orejas a México y se le dice, no, ustedes sí tienen control difuso, lo han tenido siempre. Y es una pena que no lo apliquen, palabras más, palabras menos. Y entonces, más palabras que menos. Entonces, la Suprema Corte de Justicia emite una jurisprudencia y dice, oigan, fíjense que sí, lo que decíamos nosotros que no teníamos, pues realmente sí lo tenemos. Y entonces actualmente se acaba de inaugurar prácticamente el control difuso. El control difuso en México no existía hasta 2011. No había. A pesar de que nuestra Constitución lo estableció implícitamente desde la Constitución de 1824, expresamente desde la Constitución de 1857. Sin embargo, México no lo aplicó nunca. ¿Por qué? Porque la Corte no quería compartir su función de valorización de las normas, actos y omisiones. Era muy egoísta. Para ellos lo único que existía en el país era un control constitucional concentrado en manos de los jueces federales, porque tenemos dos tipos de jurisdicción, la federal y la ordinaria. La ordinaria se circunscribe a cada estado, esto es, a cada región. Y la federal vincula a todas las regiones, a todos los estados, por hablar de México. Entonces, ahorita, los estados se encargan del control difuso, o sea, los tribunales estatales y los jueces estatales se encargan del control difuso, y los jueces federales mantienen la función del control concentrado, con independencia del control convencional que la Corte Interamericana dice que los jueces de cada estado tienen que realizar, con independencia de eso. ¿Por qué se hace la distinción entre lo que es el control difuso y el control concentrado en México? Porque la Suprema Corte de Justicia dice, si se trata de jueces locales, ellos ejercen control difuso y entonces pueden inaplicar, mas no declarar inconstitucional. Los únicos que pueden declarar inconstitucional son los jueces federales.
los que tienen o los que tenían el monopolio en materia de control concentrado. En cierta forma siguen manteniendo su monopolio, porque pues son los únicos que pueden declarar inconstitucional la norma. Los otros lo único que hacen es inaplicar. Para efectos prácticos es lo mismo, porque la consecuencia de una inaplicación y la consecuencia de una declaratoria de inconstitucionalidad, en efecto, sigue siendo interpartes. La única cuestión que lo diferencia es el ámbito competencial. ¿Quién tiene el monopolio o la franquicia para decir que es inconstitucional con todas sus letras? ¿Y quién tiene la franquicia para decir que se inaplica porque es contrario a la Constitución? Porque si algún juez local maneja la palabra de inconstitucionalidad, un juez de distrito le puede revocar la determinación porque no tiene competencia para hablar de inconstitucionalidad, sino de inaplicación por ser contraria a la Constitución, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, a la luz de una teoría positivista bastante compleja en algunos casos, mantenemos esas distinciones. Existen 3 instrumentos básicos de defensa constitucional en mi país. El amparo, que es el más importante, y es el más importante porque cualquier ciudadano puede acceder al mismo. Solamente tiene que acreditar ciertos presupuestos. Por ejemplo, el principio de instancia de parte agraviada, que quien lo promueva sea aquel que resiente en su esfera jurídica un perjuicio por parte de una autoridad o por parte de un particular. Ya más adelante especificaré cuál es el alcance o cuál es el sentido del amparo contra de particulares, que no es igual al de ustedes. Y el tema de que se agote la definitividad del asunto. O sea, no se puede reclamar vía amparo un acto que no ha sido impugnado previamente ante la instancia que corresponda, salvo que la instancia que corresponda no sea eficaz o establezca mayores requisitos, entre otros principios. Son 10 excepciones, bueno, voy a hablar de todas, nada más establecer que es definitividad, pero que hay excepciones al principio de definitividad. Que el acto reclamado sea totalmente bochornoso, esto es, que violente de manera directa la Constitución, que no proceda a suspensión en la instancia ordinaria, que se establezcan mayores requisitos para poder impugnarlo en la otra instancia, o bien que se trate de un tercero extraño, o actos en materia penal que sean deportación, privación de la vida, azotes, la marca, o sea, cosas muy graves, no tengo que agotar los recursos ordinarios. Si no son cosas graves, entonces sí tengo que agotar los recursos ordinarios para acudir después al amparo. El siguiente es la acción de inconstitucionalidad. Así le denominaron, acción de inconstitucionalidad, pero en realidad debería ser acción de constitucionalidad, ¿verdad? Porque la acción no es inconstitucional. Pero bueno, es un símil de un control abstracto, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la acción de inconstitucionalidad y el amparo? Que en el amparo se requiere un agravio personal y directo para poder promoverlo, y en el control abstracto, como ustedes saben, no se requiere de ese agravio. Simplemente que los sujetos legitimados consideren que la norma es inconstitucional. Otra de las grandes diferencias con el amparo es que mientras este instrumento puede ser promovido por cualquier persona, la acción de inconstitucionalidad nada más por sujetos legitimados. En el caso de México, el 33% de la Asamblea Legislativa, el 33% de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, el Ombudsman Nacional o el Ombudsman Estatal, los dirigentes de partidos nacionales o estatales, presidente de la República y el Procurador General de la República. Ellos son los que pueden promover la acción de inconstitucionalidad. Como ven, si es un recurso efectivo para reclamar actos o normas, actos legislativos, normas que causen un perjuicio sin necesidad de haberse acreditado, pero los sujetos legitimados son muy pocos. En el amparo se tiene que acreditar ese perjuicio, pero pueden promoverlo cualquier persona. Y de ahí sigue el control orgánico, la controversia constitucional, que procede contra actos, normas que violenten la esfera competencial de los órganos del Estado. Esto es, una región no puede ordenarle a la federación o al Estado centralista, ¿verdad? A menos de que tenga competencia para ello, pero es muy difícil. En el caso de México, un municipio no le puede ordenar al Estado, el Estado no puede meterse con el municipio, la federación viceversa tampoco, ¿verdad? Todos tienen sus ámbitos de competencia, salvo las normas generales que tienen un impacto en los tres ámbitos de gobierno. La federación puede celebrar convenios
de coordinación con los estados y con los municipios y participar, pero no puede intrometerse. Tanto el municipio como los estados tienen autonomía. Cuando una autoridad se intromete en la esfera competencial de otra, se promueve la controversia constitucional con el objeto de nulificar ese acto. Regreso al tema del amparo porque yo creo que es el más complejo desde la perspectiva de mi país y el que en un momento dado les podría llegar a interesar más. Porque los otros en México inclusive no se estudian tanto porque tienen una competencia básica y una procedencia básica y pues se trata de impugnar actos o normas que sean contrarias a la Constitución. En el amparo viene el problema. Desde hace mucho tiempo se estaba criticando la temática de los efectos relativos de la sentencia de amparo. Y entonces, cuando se crea la nueva ley, se establece la magnífica idea de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Dicen, bueno, ya sufrieron más de 150 años con los efectos relativos de la sentencia de amparo, ahora les vamos a dar la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Sí, pero solo que hay un problema. Hay más de 9 candados para poder en un momento dado tener una Declaratoria General de Inconstitucionalidad vía amparo. Y el primero es que tiene que ser amparo indirecto en revisión. ¿A qué me refiero con esto? Profesor Esteban, promueve un amparo en contra de una ley emitida por William. Ese amparo se concede y se dice, Esteban tiene toda la razón, la ley emitida por William es inconstitucional. Ok, para que pueda haber una declaratoria, para que pueda darse el primer presupuesto de Declaratoria General de Inconstitucionalidad es que tiene que recurrirse a esa sentencia. Si esa sentencia no se recurre, entonces no hay el presupuesto básico para abrir el primer candado de 9. Les voy a leer tantito cómo reza el artículo. Dice, cuando las salas o el pleno de la Corte, en los juicios de amparo indirecto en revisión, lo que les acabo de explicar, resuelve la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión, ojo, por segunda ocasión, la primera no, segunda ocasión, entonces ya llevamos 2 candados. O sea, no es solamente que se interponga revisión en la sentencia que concede el amparo por una norma inconstitucional, sino que además se resuelva por segunda ocasión. Por segunda ocasión, en una o en distintas sesiones, el presidente de la sala respectiva o de la Corte lo informará a la autoridad emisora. Cuando el pleno o las salas de la Corte, en los juicios de amparo indirecto en revisión, establezcan por reiteración jurisprudencia en la cual se determine la inconstitucionalidad de la misma norma general, se procederá a la notificación a que se refiere el párrafo tal de la Constitución. Se refiere a que se vuelve a constatar la existencia de una norma inconstitucional y entonces hay que notificarle a la autoridad emisora de la norma para efectos de que la cambie. Hasta este momento dirán ustedes, bueno, pues es un trámite nada más de interponer la revisión, que la Corte por segunda ocasión determine que es inconstitucional y que se le solicita a la autoridad que la nulifique, pero pues no es así. Dice, una vez que se hubiera notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que modifique o derogue la norma inconstitucional, el Pleno emitirá la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Ojo, la ley más adelante dice que en el caso de que se trate del órgano legislativo federal o local, el plazo referido en el párrafo anterior, o sea los 90 días, se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones. En el caso de México, esos 90 días se irían a año y medio o hasta 2 años. ¿Por qué? Porque los periodos ordinarios útiles de sesiones son de 15 a 25 días por semestre, aproximadamente. Entonces, imagínense ustedes nada más nuestra declaratoria. Pero después dice, se hará la correspondiente Declaratoria General de Inconstitucionalidad, siempre y cuando la avalen 8 votos, y son 11 ministros. O sea, hace que si después de haber hecho todo este trámite, 7 dicen que sí y 4 no, no hay Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Los federales también están comenzando a inaplicar. ¿Y saben por qué están comenzando a inaplicar? Precisamente por la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Aunque no lo acepten, en el fondo eso es. Ahorita les voy a decir por qué. Si se fijan, van a existir declaratorias de inconstitucionalidad de primera y declaratorias de inconstitucionalidad de segunda. ¿Por qué? Las de primera
van a ser aquellas que se recurran y tengan el aval de la Suprema Corte de Justicia o tengan el aval del Pleno de Circuito, que es otro órgano intermedio que también conoce las revisiones, de los tribunales colegiados de circuito, perdón, para que puedan solicitar la declaratoria general de inconstitucionalidad. Y si en un momento dado la Suprema Corte, después de todo ese trámite tortuoso, declara inconstitucionalidad la norma, pues entonces ese juez de distrito va a haber emitido una sentencia de inconstitucionalidad de primera, avalada por todos los órganos de arriba, pero corre el riesgo de que los órganos o las autoridades de arriba digan, este juez, puros disparates, jamás avalaríamos una declaratoria de inconstitucionalidad como la que emitió, nunca, ¿dónde sacó esto? Y entonces esa ya sería una declaratoria de inconstitucionalidad de segunda. Entonces los jueces de distrito dicen, corro el riesgo de exhibirme, ¿sabes qué, William? No la declares inconstitucional, inaplícala, a final de cuentas es lo mismo. Pues sí, desde el punto de vista práctico es lo mismo, porque tiene efectos interparticulares y no se la estás aplicando. El quejoso, el particular, le da igual desde una perspectiva formal si le inaplicas o le declaras inconstitucional, pero acorde a mi sistema, el que un juez de distrito inaplique me impide la posibilidad de que exista una declaratoria general de inconstitucionalidad, porque la ley es clara. Declaración de inconstitucionalidad en revisión. No hay inaplicación de ley en revisión. Entonces, ahorita los jueces de distrito están comenzando a inaplicar porque tienen temor a declarar inconstitucionales las normas y que de repente se dé esa situación, ¿no? Amparos de primera y amparos de segunda, y que además los exhiban. Bueno, la única forma de corregir ese problema para que podamos tener la posibilidad de que exista una declaratoria general de inconstitucionalidad, siempre y cuando se cubran los presupuestos, es que exista una jurisprudencia que a su vez diga que se homologa la inaplicación a la declaratoria de inconstitucionalidad para efectos de que exista una declaratoria general de inconstitucionalidad. Ahora, yo no digo que los jueces federales no puedan inaplicar normas, porque quien puede lo más, puede lo menos. Si él puede declarar inconstitucional una norma, pues evidentemente también puede inaplicarla, si partimos de esa premisa. Ahora, ¿qué tipo de normas debe de inaplicar el juez cuando sabemos que la inaplicación impide la declaratoria general de inconstitucionalidad? La ley de amparo, la propia ley de amparo. ¿Por qué? Porque no procede amparo contra de amparo, ni amparo contra de la ley de amparo. Y toda la ley de amparo no es autoaplicativa, es heteroaplicativa. La única forma de que tú puedas tener un perjuicio con motivo de la ley de amparo es que promuevas un amparo. Entonces, ¿qué tipo de normas pueden aplicar el juez de distrito? Las de la ley de amparo. Y me van a decir ustedes, ¿y a poco hay normas inconstitucionales dentro de la ley de amparo? Bueno, pues con motivo de esta nueva ley, muchas. Más del 50%. Les voy a poner otro ejemplo. En el estado de Chihuahua, con motivo de la muerte de una activista, madre de una mujer asesinada, el asesino fue dejado prófugo porque fue dejado en libertad, porque no había pruebas para procesarlo. Entonces ella comenzó a hacer toda una actividad en favor de que se respetaran los derechos de las víctimas, etc. Entonces ese asesino de su hija, porque ahora sí quedó clarísimo que él fue ante ella y le ejecutó de un disparo en la cabeza, y ahí está grabado. Entonces, con motivo de ese problema, el Congreso del Estado de Chihuahua, México, modificó el Código Penal para establecer lo siguiente, el Código de Procedimientos Penales. Dictada la absolución de una persona, no puede salir hasta que cause ejecutoria la determinación. Evidentemente, ese precepto violenta el principio de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque como si ya te absolvieron, no te va a poder dejar en libertad hasta en tanto causa ejecutoria. El causar ejecutoria en mi país, al igual que ustedes yo considero, significa que no va a quedar firme la determinación hasta en tanto se recurra ante las instancias que correspondan. En mi país, apelación y después amparo. El tiempo invertido entre la apelación y el amparo es de aproximadamente 1 año y medio. O sea que te quedarías preso 1 año y medio habiendo sido absuelto. Bueno, la gran mayoría de los jueces de primera instancia inaplican ese precepto, inclusive antes de que existiera el control difuso en el país, o que estuviera autorizado, mejor dicho.
inaplicaban ese precepto y dejaban en libertad a la persona. Y ningún juez de distrito se atrevió a revocar esa determinación porque evidentemente contraviene tratados internacionales, la propia Constitución y etc. Entonces se metería en un problema mayúsculo. Pero, ¿qué creen? Se reforma la nueva ley de amparo y la ley de amparo dice: cuando se concede el amparo en materia penal y se trate de delitos graves, o delitos simples, delitos de no alta gravedad, por decirlo así, delitos comunes, la sentencia surtiría efectos inmediatos y habrá que dejar en libertad a la persona. Pero cuando se trate de delitos graves, no podrá salir en libertad hasta en tanto causa ejecutoria la sentencia. ¿No es lo mismo? ¿Cómo impugnas ese artículo? No se puede. Lo que habría que hacer nada más es solicitar la inaplicación del mismo y ahí el juez de distrito tendría que inaplicar para efectos de dejar en libertad a la persona y no violentar el sistema interamericano de protección a derechos humanos en el caso de la presunción de inocencia. Por una sencilla razón, le compete a un juez de derechos humanos partir de la naturaleza de la acusación cuando la acusación es infundada. Está partiendo de la naturaleza de si es grave o es simple. Pero yo voy a partir de otra premisa. En el amparo, en la sentencia de amparo lo estás concediendo porque no hay cuerpo del delito o porque no hay probable responsabilidad. Entonces, interesa la naturaleza del delito o de la imputación cuando la persona no es responsable del mismo. Yo considero que desde la perspectiva de la jurisdicción constitucional no tendría que ver. Desde la perspectiva del proceso ordinario, quizás sí. ¿Por qué? Porque parte de la existencia del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad, y es por eso que tratándose de delito grave no te da la libertad a cambio de una fianza, pero es en el proceso y lo tiene plenamente acreditado. Pero si ya te fuiste a una acción de amparo y en la acción de amparo no se acredita ni el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad, entonces ¿interesa la naturaleza? No debiera de interesar. Sin embargo, en México tenemos ese gravísimo problema. Otro de los problemas que tenemos, porque nuestro amparo sí procede contra actos intraprocesales. Esto es, en la jurisdicción ordinaria se dicta la sentencia de primera instancia, se recurre y después de eso vamos todavía al amparo, que es una especie de casación de la casación. Hace aproximadamente 7-10 años se estaba previendo la posibilidad de eliminar el amparo directo, le denominamos nosotros. De eliminarlo. ¿Por qué? Porque era la casación de la casación. Y eso, desde una perspectiva formal, pues es un retraso en la impartición de justicia, además de que consideran algunos constitucionalistas del Poder Judicial estatal que violenta la esfera de competencia y la autonomía de los estados, porque la federación no tendría por qué meterse a revisar de nueva cuenta la determinación emitida por los tribunales ordinarios. Pero, ¿qué creen? En México todavía siguen habiendo amparos de esa naturaleza que se conceden. Entonces sigue siendo útil su revisión porque los tribunales ordinarios no han demostrado tener la objetividad y la imparcialidad necesaria como para que ya no se les revise su trabajo. Punto número 1. Pero punto número 2, con motivo del sistema interamericano de protección a derechos humanos, el amparo directo está jugando un papel muy importante en el país, desde mi particular punto de vista, que es volver a revisar todas las sentencias de todo el país según el área de competencia del tribunal colegiado y descartar que existan violaciones intraprocesales que puedan generar una queja fundada ante la comisión y una condena al Estado si es que no acatamos la recomendación de los comisionados. Entonces, desde esa perspectiva, el amparo directo vuelve a recobrar quizá una función, o más bien se le da una vía de oportunidad para tener una función que antes no tenía y que por eso se estaba pensando en desaparecerlo, que es el volver a revisar el proceso y confirmar que no exista ninguna violación intraprocesal y si la hay, revocar el procedimiento para efectos de que se reponga, para efectos de que se subsane esa violación a derecho humano y entonces, si se quejan a nivel internacional, el margen de error sea inferior, porque hay falibilidad humana y puede también incurrirse en algún tipo de riesgo. Ahora, también estábamos por mucho tiempo peleando la existencia de un amparo contra de particulares. Y en un ámbito de populismo total,
se nos concedió el amparo contra de particulares. Pero el artículo 5 de la Ley de Amparo, fracción tercera, dice, es la fracción segunda, dice que el particular, ¿sí?, tendrá la calidad de autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad que afecten los derechos en términos de esa fracción y de la ley. Hasta ese punto de la ley no tuvimos ningún problema, porque dice particulares que realicen funciones similares a las de una autoridad. Perfecto. Pero le agregan algo que no tenía el proyecto de ley de amparo, el original, pero le agregan algo que ya nos mete en problemas, y dice, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Entonces, ¿qué tipo de particular actúa con fundamento en la ley? Pues muy poquitos. O sea, en realidad, en México no hay particulares que actúen con fundamento en una ley. O sea, con fundamento en una ley, ¿cómo sería? ¿No? O sea, ¿cómo puedo violarte un derecho humano con fundamento? Bueno, claro, obviamente como las autoridades, pero en el caso de los particulares, no. ¿Cuál es el tipo de amparo contra de particular que nosotros anduvimos buscando? Un amparo contra de particular que se niega a admitir a un club social a una persona por razones de raza, preferencia sexual, ideológica o religiosa, entre otras razones. Contra ese tipo de particulares nosotros queríamos tener un amparo para podernos quejar de él. ¿Contra qué otro tipo de particular? Pues con aquel que, por ejemplo, tiene 2 plazas, contrata en una mujer y contrata en otra a un hombre, tiene las mismas funciones, uno se encarga de la región sur con 1 millón de habitantes, el otro se encarga de la región norte con 50,000 habitantes. Y le dicen a la persona que le tocó la región sur, con 1 millón de habitantes, que es mujer, va a tener usted una compensación porque sabemos que tiene más empleados. Y de repente, 5 o 10 años después, se entera que ganaba ya 30,000 pesos y el hombre que le dieron la sección sur con 50,000 ganaba 200,000 pesos. Es decir, pues evidentemente hay una discriminación por razón de género. Contra ese tipo de particulares es que el amparo necesitaba proceder. Para evitar el que se fueran a la relación laboral. ¿Saben cuánto tarda un asunto en materia laboral en mi país? De 5 a 6 años. ¿Y saben cuánto tarda en dictarse un laudo en mi país? De 2 a 3 años. Y después de dictarse el laudo hay que promover amparo directo. Y ese tarda 6, 7 meses en dictarse. Entonces, evidentemente, no es efectiva la justicia laboral. Por eso es que tratábamos nosotros, cierta forma, de tener un amparo que a su vez fuera rápido y efectivo. El amparo en México, con independencia de que es complejo promoverlo, porque sí lo es muy compleja la situación, los jueces de distrito no terminan de comprender la técnica del amparo, ni los propios magistrados, es una cosa bastante compleja. Los tecnicismos del estricto derecho son excesivamente denegadores de justicia. Hay materias en el amparo en donde la persona tiene que expresarse de manera excelsa. Si la persona no expresa argumentos excelsos y pertinentes, el amparo se niega, porque el juez puede considerar que son insuficientes, inoperantes o inatendibles. La causa de pedir, respecto del iure novit curia, entre otros principios importantísimos de acceso a la justicia, en materia de amparo civil, administrativo, laboral, cuando promueve el patrón, no existe. Entonces eso es bastante complejo, porque existe una denegación de justicia. Hay sentencias que se dictan todos los días que niegan el amparo porque no tuvieron los argumentos, la calidad necesaria para demostrarle al tribunal que el argumento es violatorio de derechos humanos, aun y cuando él lo ve en suplencia de la queja, porque la suplencia de la queja es para otras materias, no para esas. Entonces, si tú lo ves y te das cuenta que es inconstitucional, no puedes hacer nada si él no te lo dijo. Y se han dado casos bastante complejos en México, por ejemplo, en donde se sigue un proceso de 7 años, se dicta sentencia y después se van al amparo directo. ¿Y de qué creen que se da cuenta el tribunal colegiado? De que la acción para demandar ya estaba prescrita. Y la pregunta es, ¿te lo dijo el recurrente? No, no lo dijo, pues ni modo. Aún y cuando lo estemos viendo, se confirma la determinación, ¿no? Entonces, tenemos un problema bastante grave en materia de amparo con los tecnicismos que a su vez impiden ejecutar o hacer justicia en el caso concreto. Y otro tema
con dos temas con los cuales quisiera yo terminar. La mecánica del amparo es muy sencilla, repito, una acción al alcance de cualquier ciudadano o de cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional que procede contra actos que violen derechos humanos. ¿Cuáles? Los que ustedes escojan de la Constitución y sientan o consideren que se han violentado por una autoridad o por un particular cuyas funciones estén previstas en una norma, ¿verdad? Entonces, hay una violación de un derecho humano, viene de una autoridad o de un particular que tiene funciones previstas en una norma, entonces promueven ustedes amparo. Tienen que acreditar el interés jurídico, ¿verdad? O el interés legítimo individual o colectivo, y también el que se acredite, también acreditar el perjuicio directo en su esfera jurídica. Después de eso se pide un informe con justificación de la autoridad responsable. Después de que rinde ese informe se celebra la audiencia y se dicta la sentencia. Esa sentencia va a ser de sobreseimiento si es que ustedes interpusieron el amparo y se dio alguna causal de improcedencia, o bien promovieron el amparo cuando de verdad siempre había sido improcedente. Entonces puede ser la sentencia de sobreseimiento, la sentencia negada, si es que sus conceptos son infundados, insuficientes, inatendibles o inoperantes, o bien concedido si opera la suplencia de la queja o supieron expresarse correctamente y los agravios fueron considerados fundados. Pero el punto al que quería llegar: en México no procede amparo contra de reformas constitucionales. Ese había sido un debate que la Suprema Corte de Justicia había analizado durante mucho tiempo. Y ya teníamos el primer amparo concedido en contra del procedimiento de reformas constitucionales. O sea, no había quedado en la intelequia académica, no. Ya había una sentencia que había declarado inconstitucional el procedimiento de reforma a la Constitución. No obstante eso, la ley de amparo en el artículo 61, fracción primera, dice: el amparo es improcedente contra de reformas procedimentales o de fondo a la Constitución. Y ahí me llama la atención algo. ¿Habremos afectado o no el principio de progresividad previsto en el Pacto de San José? ¿Cómo es que antes, vía jurisprudencia, teníamos un instrumento para cuestionar el procedimiento de reforma a la Constitución y ahora ya no lo tenemos? Es pregunta, ¿no? Nos podrían llegar a condenar porque no tenemos un recurso efectivo para reclamar algo que previamente ya contábamos con él vía jurisprudencia. Es pregunta. Y después, otra temática, que esta también podría ser a la ley de amparo susceptible de inaplicarse. De entrada, el amparo indirecto es un control de constitucionalidad represivo. Esto es, procede ya que existe la norma, el acto o la omisión que causa el perjuicio. No es preventivo. Entonces, el amparo indirecto procede contra tratados internacionales. Vigentes, obviamente, porque es represivo. Entonces puede ser que un amparo se promueva en contra de un tratado internacional y el juzgado de distrito llega a la conclusión de que en efecto el tratado internacional es contrario a la Constitución y por ende habrá que declararlo nulo. Eso evidentemente nos mete en un problema de responsabilidad internacional. Pero no solamente eso. Los tres instrumentos de defensa constitucional de que les hablé, amparo, acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional, proceden contra tratados internacionales vigentes. No es posible. Pleno 2014 y contar con una garantía represiva en contra de tratados internacionales es absurdo. Pero la ley de amparo dice, salvo que se trate de aquellos que reconocen derechos humanos. La pregunta sería, ¿el Convenio de Viena hace esa distinción? Y te dice, bueno, si no declaras inconstitucionales los que tienen que ver con tratados con derechos humanos, no hay problema, porque todos los demás sí los puedes declarar inconstitucionales y no aplicarlos. Pues no es cierto, es el pacta sunt servanda de todos los tratados y de todos los protocolos. No dice estos sí, estos no, son todos. Entonces eso también llama muchísimo la atención. Ahora, nuestra Constitución en el artículo 15 dice que es obligación del país, porque es una situación que también se puede dar, ojo, de no celebrar tratados internacionales que contravengan otros tratados internacionales. Entonces sí pueden haber tratados internacionales en materia de derechos humanos que reconozcan menos que otros que previamente fueron ratificados. O sea, cabe esa posibilidad, no estoy diciendo que exista, pero cabe esa posibilidad. Cuando se da esa posibilidad, yo digo que sí podría proceder el amparo para hacer una interpretación armónica, pero ya de entrada la propia ley dice que no.
Entonces, queriéndose ayudar, se empeoran las cosas y en realidad no salimos del paso. Tenemos un instrumento hoy por hoy represivo contra de tratados internacionales. Ahora mismo estoy escribiendo un trabajo donde propongo sistemática en materia de control de tratados internacionales y de reformas a la Constitución. Yo no digo que no pueda proceder de manera represiva un instrumento de defensa constitucional. Ahorita todos me van a ver raro, ¿no? Pero miren, puede darse el caso de que sí se haya celebrado un tratado internacional contrario a otro tratado internacional, puede darse el caso. Y entonces, yo como Estado lo reconozco. Entonces, no se lo voy a aplicar a William, o más bien, se lo voy a aplicar a William, pero voy a pedir la indemnización que corresponde del Estado a William por la responsabilidad de haber celebrado un tratado internacional que es contrario a otro tratado internacional o que es contrario a mi Constitución. Entonces, puede ser que por vía indemnización yo solicite eso y a su vez le solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que inicie el procedimiento para poder hacer la separación que corresponda o la adecuación del derecho interno para no seguirlo haciendo incompatible. Pero sí tiene que haber un responsable de la incompatibilidad de ese tratado internacional y a su vez, evidentemente eso le va a causar un perjuicio a un ciudadano. Y ese perjuicio al ciudadano se lo causa precisamente la irresponsabilidad del país de no acatar con el principio de adecuación normativa. Porque al no acatar el principio de adecuación normativa permitió que existiese un acto que a su vez afectó el patrimonio de una persona. Entonces, sí podría reclamarse eso, pero ya no había consecuencia de nulidad del tratado, sino había consecuencia indemnización porque el Estado no cumplió con el principio de adecuación normativa. Porque si no, entonces se generaría un ámbito de impunidad. El Estado nunca cumple con el principio de adecuación normativa, se generan atentados a tu patrimonio y a final de cuentas no puedes decir nada porque el tratado es el que tiene que estar vigente. Ok, señor, pero entonces a mí me conducieron a la confusión, al fraude, al absurdo. Me conducieron al error porque yo partí de la premisa de que mi derecho interno estaba correcto y realicé una serie de actos y después resulta que no, que era el tratado internacional, ya me afecté y a mí ¿quién me indemniza? Cuando la responsabilidad fue del país de no acatar con el principio de adecuación normativa. Yo digo que sería la única forma, si acaso, de que procediera en la vía represiva, si acaso, ¿no? Pero evidentemente todo esto tendría que ser preventivo. Y, por último, el tema de la jurisprudencia. Ya aumenté uno más, pero sí me queda tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Ya no mucho? Redondeamos, profesor, de esa manera abrimos el panel de preguntas. Eso es. En mi país existe la jurisprudencia por contradicción de tesis, que es cuando algunos tribunales que tienen competencia para establecer jurisprudencia, en México la jurisprudencia son 5 criterios no interrumpidos por uno en contrario, no es una sentencia, son 5 criterios y dan una hojita, así como esta, una cuartilla, y aquí viene un rubro y viene un texto de 3-4 párrafos, eso es la jurisprudencia, o sea, el resumen de 5 ejecutorias no interrumpidas por uno en contrario. Cuando esas hojitas se ponen en contradicción con otras, se da la jurisprudencia por contradicción. El Pleno de Circuito o la Suprema Corte de Justicia en su caso dice cuál de las dos debe de prevalecer. Pero tenemos un pequeño detalle. Supongamos que se da un juicio entre Esteban y William. Hay una jurisprudencia que dice que le deben de pagar, entre Felipe. Siempre se me confunde, perdón Esteban. Entonces, se dice que hay que pagarle 4 millones a Felipe. Y hay otra jurisprudencia que dice que hay que pagarle 2 a William. Y yo soy el magistrado. Entonces yo digo, ¿saben qué? Le vamos a aplicar a William la de 2 y que no pague Felipe 4. Obviamente te perjudica. Tú vas a llegar y me vas a reclamar, vas a decir, oye magistrado, ¿por qué de 2 me aplicó la que me quita y no me dejó la que da 4? Y yo le voy a decir, bueno, porque es potestad mía el decidir cuál de las dos prospera. Pero si usted ya descubrió que hay una contradicción, denúnciela. Sí, voy a denunciar la contradicción. Denuncia la contradicción, se va al Pleno de Circuito correspondiente o a la Corte, ¿y qué va a pasar? Resulta que la Corte dice, sí, se debió haber aplicado la de 4 y no la de 2. Entonces regresa William conmigo y me dice, ¿cómo ve magistrado? Mire, le gané el asunto. Usted no me debió haber aplicado la de 2, me debió haber aplicado la de 4. Y el magistrado le contesta, mucho gusto, lo felicito, pero la resolución de la contradicción de tesis no tiene efectos sobre el fallo que yo emití.
Entonces imagínense ustedes nada más la injusticia que se genera a partir de ese tema. ¿No sería mejor que la autoridad se abstuviese de dictar el fallo ante dos jurisprudencias contradictorias que le vinculan, hasta en tanto la Suprema Corte resuelva la contradicción, y entonces resolviendo la contradicción yo ya aplico la que corresponda para estar más homologado en criterio? Bueno, pues eso México no lo reconoció, mantuvo los mismos vicios, y esta nueva ley de amparo tiene más del 50% de atrocidades tremendísimas en cuanto a la tutela de derechos procesales. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ha estado limando, poco a poco la ha estado limando vía jurisprudencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo lo que quería yo, bueno, no todo, hay más cosas, pero no nos da el tiempo, ya lo hago a propósito para que me vuelvan a invitar, y pues muchísimas gracias por su atención.